Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en oración primero. Gracias, Padre, por el don de tu Espíritu que revela y habla hoy. Pedimos tus testimonios, Señor, que has dado a tu pueblo, mientras que te han preguntado acerca de cómo seguirte en verdad. En el nombre de Cristo oro. Amén. Hoy tocamos un tema de que Dios en verdad puede revelar a uno el camino que debe llevar. Esta será parte 1 de 2 de testimonios para preguntar si Dios en verdad ha revelado el cielo acerca de la obra de la restauración. Investiga los testimonios que están por adelante, sabiendo que Dios nos habla por su Santo Espíritu hoy mismo como los días antes. Porque en Isaías 28:11 dice: la palabra de Dios es línea tras línea, renglón tras renglón, un poquito allí, un poquito allá. Y pedid y se os dará, buscar y hallaréis, dice Mateo 7:7. Entonces, ustedes pregunten al Señor si estos testimonios de muchas partes del mundo vienen de su presencia. Primero es el testimonio de Samuel Balser, que es acerca del representante de Cristo. Samuel tenía muchos problemas en su mente acerca de la religión. Él había orado y dijo: Dios, si tienes un representante en la tierra, me gustaría encontrarlo. Luego una noche él despertó para encontrar su cuarto iluminado igual de todo el mediodía. 3 personajes estaban parados al lado de su cama. Uno de ellos apuntaba al otro que estaba a su izquierda y dijo: este es tu Salvador. El Salvador entonces apuntaba a otro que estaba a su izquierda y dijo: este es mi representante sobre la tierra. Cada uno de ellos 3 levantaba su mano y comenzaron a regresar diciendo: estaremos viéndote. Después de su partida, el cuarto de Samuel volvió a ser oscuro. Entonces él miraba afuera, pero no pudo ver a nadie. No mucho tiempo después de la increíble experiencia de Samuel, el anciano vino y le preguntó, un amigo de él: ¿podría usted llevarme a mí y a mi esposa a una reunión en Kirtland, Ohio? Samuel pensaba por un momento: pues yo los llevaré con una condición, que no me pides ir a tu iglesia. Oh no, el anciano dijo, no podemos pedirte tal cosa. En el día señalado, las 2 parejas se conducían a Kirtland. Una vez en el templo, la señora Balser acompañó a sus vecinos cuando entraron, pero Samuel se quedó afuera. Él miraba hacia la cima del templo, maravillándose cómo ellos habían puesto esta gran roca allí. El más maravilloso sentimiento vino sobre él. ¿Qué fue este sentimiento? Él estaba muy feliz, parecía como el Espíritu de Dios llenó a su alma. Cuando él alcanzó la entrada del templo, él miraba hacia arriba completamente asombrado. Allí fueron parados los mismos 3 personajes que él había visto en su cuarto esa noche memorable. Le decimos a usted que volveremos a verle. Samuel escuchó, como él quedó mudo. Los primeros 2 levantaron sus manos y empezaron a retirarse como habían hecho antes, pero el representante de Cristo se quedó. Cuando Samuel pudo recuperar su compostura, él caminaba hacia el personaje y puso su brazo alrededor de él. Él vino a saber que él tenía carne y huesos. Ellos se sentaron sobre una banca por la puerta del templo. El representante de Cristo empezó a decirle a Samuel acerca del Evangelio. 3 horas pasaban rápidamente como él informaba a Samuel que él podría ser bautizado dentro de esta iglesia y inmediatamente ordenar al anciano. Su obra allí estaría en el templo de Kirtland, y así sucedió en su vida. Otro testimonio es acerca de un misionero, se llama Carlos May, acerca de la mejor luz. Él estaba dando una serie de reuniones. Él había bautizado una familia grande, pero la hija mayor estaba afuera asistiendo a la universidad. Un domingo ella llegó a la casa. La familia con el hermano May oraron a Dios fuertemente a favor de ella para que ella podría ser tocada por el Espíritu de Dios y ver la luz del Evangelio. Al finalizar el servicio, la muchacha miró al ministro Bautista acercarse al hermano May. Así ella se paró y escuchó su conversación. ¿En cuál de estos ministros realmente está la luz?, pensaba ella. Ella oyó al ministro Bautista diciendo: creemos mucho con ustedes. Creemos en la fe, el arrepentimiento y el bautismo. Mirándolo directamente arriba de él, ella observaba una pequeña luz sobre su cabeza. Bien, pensaba ella, él debe tener la luz, porque ahí está la luz sobre su cabeza.
En este momento ella escuchaba al hermano May diciendo, sí, esa es la verdad, pero nosotros tenemos aún mucho más de lo que ustedes creen. Entonces él elaboraba más sobre el Evangelio y sobre su cabeza ella miraba una gran luz, incluyendo una corona completa circulando sobre su cabeza. Entonces ella, asombrada, le escuchaba a él decir, y no solamente esto, sino que estamos respaldados por los ángeles. En aquel instante, cuando ella miraba al hermano May, ella miró 2 ángeles parados detrás de él. Como ella ponderaba esta experiencia, la muchacha decidió que el ministro Bautista sí tiene luz. Pero el hermano May realmente tiene el Evangelio de Cristo desde que él estaba con la corona de luz y los ángeles. Dios contestó las oraciones, ella se unía con la iglesia organizada. Ahora acerca del libro de Mormón que este libro organizada tiene, que es verdadero. En un sueño, esta persona dice que estaba parado en un huerto con el libro de Mormón en su mano. De repente un ángel vino y se paró a su lado. Él también guardó un libro en su mano. Él lo abrió y apuntó su dedo hacia cerca del centro del libro que tenía este señor. Y dijo, he aquí tu libro. Las palabras de este libro que tienes fueron tomados de estos archivos y son verdaderas. Yo vi las palabras, dice el Señor, pero no las pude ver al leer porque eran de escritura antigua. Las páginas tenían la apariencia de oro. El archivo era en buena condición. Las láminas eran casi como 8 pulgadas de largo. Eran guardadas juntas como un libro. Después de mostrarme el archivo, el ángel salió como había venido. Esta experiencia confirmó la fe que el Mormón en verdad es divino. Un testimonio de Oscar Case en Estados Unidos acerca de un ángel que se acercó a su padre. Oscar Case fue un gran misionero de la iglesia, pero su padre Jaime no tenía testimonio del libro Mormón y pedía a menudo por un testimonio. Era su costumbre de cuidar animales en el establo en la tarde antes de acostarse. Y aunque habíamos tenido muchas oraciones como familia, muchas veces él oraba en secreto allí también. Entonces esta tarde, en particular, él fue al establo y oró a Dios pidiéndole un testimonio del libro de Mormón. Él regresó a la casa y se preparó para acostarse, pero al acostarse, alguien tocó la puerta y Jaime dijo, pase adelante. Entró un mensajero de los cielos. Él le dijo a mi padre, levántese y vístete. Él lo hizo. El mensajero de Dios le dijo, véngase aquí a la mesa donde estaba la Biblia en los libros de la iglesia. El ángel tomó la Biblia y la dobló página por página, explicando los textos que se referían particularmente al libro de Mormón, como Génesis capítulo 49, Deuteronomio 33, Salmos 85, Isaías capítulo 29, Ezequiel 37 y otros. Cuando terminó la pregunta, le preguntó a Jaime si estaba contento. Jaime respondió, ¿refieren todas las escrituras al libro de Mormón? Le dijo, ¿has leído el testimonio de los 3 testigos? Jaime dijo que sí. Entonces el ángel le dijo que este testimonio es verdadero y que este es el libro mencionado por las escrituras. Hay un testimonio acerca del camino y la verdad y la luz por una persona, Lulu Frisbee. Ella se casó y su padre le dijo, Lu, has casado dentro de una buena familia, pero ellos son engañados en su religión. Este es el problema con ellos. Él vio a los padres de su esposa muy cuidadosamente y fue convencido que eran buenas personas como miembros de la iglesia organizada. Pero ella no podía olvidar lo que dijo su padre. Lulu estaba confundida. ¿Cuál tenía razón? Sin saber cómo resolver su problema, ella comenzó a orar, pidiéndole a Dios para mostrarle la verdad. Alrededor a las 3 de la mañana, una luz brillante brilló dentro de la ventana. A Lulu le dio miedo. Entonces Cristo apareció en la luz y le dijo con mansedumbre, no tengas miedo, soy yo. Él fue vestido en una bella túnica blanca. Mire, él dijo. Lulu miraba cuando un cuarto apareció sobre la ventana. Ella vio un campo que había sido quemado. Fue muy negro. El padre de ella estaba de pie en el medio del campo negro. Otra vez Cristo le dijo, mira. Ella vio el mismo campo, pero ahora era verde y muy hermoso. Y en medio de este campo estaba el padre y su esposo arrodillándole
en oración. Jesús le habló otra vez diciendo, este es el camino, la verdad y la luz. Sígueme. Entonces él desapareció y ya no quedaba duda en la mente de ella acerca de cuál iglesia a escoger. Y ahora un profeta verdadero acerca de un señor que se llama Alta Lamar, un miembro de la iglesia bautista que se casó con José Thomas, un miembro de la iglesia organizada de Jesucristo. Es ella, Alta. Entonces le mostró mucho a su padre cuando ella se juntó con la iglesia. Entonces él preguntó al Señor, ¿cuál de las dos iglesias era correcta? Inicialmente él no recibió una respuesta. A los días, cuando el señor Lamar estaba en el hospital con una cadera quebrada, todavía llevaba esta preocupación en su corazón. En oración, él preguntó al Señor si José Smith era un profeta verdadero. De repente apareció un libro grande, abierto ante de él. Él comenzó a leerlo. Y como lo leía, las páginas se doblaban por sí mismas, sin usar su fuerza. Él leía página tras página que probaban sin duda que José Smith era un profeta verdadero. Esta experiencia le dio ánimo de ser bautizado. Y cuando su hija, vino a visitarle aquella tarde, él pidió bautismo. Alta se puso muy contenta, pero no entendía cómo el padre podía ser bautizado con una cadera quebrantada. Y cuando José, su esposo, regresó a la casa después del trabajo, ella pidió su consejo. José dijo, hagamos las preparaciones conforme a su petición. Entonces los planes fueron hechos y una fecha fue puesta. Y tenían que llevarlo al señor Lamar abajo al agua para ser bautizado. Pero al momento de ser bautizado, él fue sanado inmediatamente. Él salió del agua y saltó y no tenía ninguna ayuda necesaria. Hay un hermano de la iglesia, se llama Juan Cornish. Él vivía en el siglo anterior y dice en su testimonio, él dice, en la primera parte de febrero de 1872, un domingo por la mañana fui al bosque en donde yo sabía que nadie me escucharía. Allí me arrodillé y oré profundamente en la junta de oración de aquella noche, si Dios me hablara en el don de lenguas por medio del anciano Myron Haskins y me dijera que este evangelio es verdadero, si fuera así y me diera una sensible manifestación de su Espíritu Santo, yo sentiría y sabría que es la verdad. Entonces yo obedecería y trataría de vivir en él, en lo que era la iglesia organizada. Así fue la junta de oración en esa noche. Él fue. Y unos 10 minutos después de que la junta comenzó, el hermano Haskins se levantó y empezó a hablar en un idioma que yo no sabía. Parecía que estaba hablando a toda la gente presente. Entonces volteó a verme, señalándome y mirándome a la cara, y continuó. Un extraño sentimiento vino sobre mí, un poder que me hizo temblar, pero no con miedo, sino un poder que yo creí que era una respuesta a mi oración, tal como Dios había pedido yo. Y cuando el hermano Haskins terminó de hablar, él giró y volvió a su asiento. Iba a sentarse cuando se levantó. De vuelta se volvió a la congregación otra vez y empezó a hablar unas cuantas palabras para todos en nuestra propia lengua. Entonces, como en la lengua, él se dirigió a mí y señalándome dijo, como yo me acuerdo, oh tu hijo de hombre, en cuanto tú has inquirido de mí este día para saber la verdad de mi evangelio, ahora me revelo a ti y te doy una manifestación de mi espíritu por la cual sabrás que es verdad. Yo demando obediencia en tus manos y yo te bendeciré y tú serás el medio por hacer mucho bien entre los hombres, trayendo muchas almas al conocimiento de la verdad. Y así fue. Él predicó por más de 50 años, bautizó casi 1,500 personas. Fue un hombre de mucha fe en la iglesia organizada. En el año 1876, en Ontario, Canadá, hay un hermano que se llama José Luff. Él fue un ministro joven que en otra iglesia que había leído algo de literatura de la iglesia organizada de Jesucristo y estaba medio interesado, pero al gusto con la verdad que estaba leyendo. Él escribió en su testimonio, habiendo oído bastante acerca del Ramón, obtuve una copia del libro y me encerré yo solo en la sala casi todo el día para leerlo.
Y así, mientras estuve ocupado, fui visitado varias veces por algo como una influencia pacífica, como nunca me había pasado antes. La persuasiva fuerza de esta influencia provocó lágrimas de mis ojos y alabanzas de mis labios casi involuntariamente. Maravillándose así de lo que esta influencia tocó mi vida, fue la manera en la cual el Espíritu de Dios se manifestó en los tiempos antiguos, y preguntándose si los dones espirituales en esta organización fueron genuinas experiencias de Dios. Yo entendí un servicio de oración. Durante el servicio de oración, ofrecí una oración en silencio, preguntando si la influencia que él había tenido y disfrutado grandemente había sido el Espíritu de Dios. Y él oró que si la iglesia estaba aprobada en el cielo, que el Señor podría hablarle en el antiguo don de profecía a través de un muchacho joven que se llamaba Robert Parker, que solo tenía 10 años de edad, e instruirlo además de lo que sería divino. Él escribió la respuesta de su oración silenciosa en las palabras siguientes: cuando yo los deseaban, habían orado otra vez, en voz alta en la congregación, se puso de pie, porque estaban arrodillados, y luego se sentaron. Los cantos y testimonios recomenzaron. Entonces Robbie, este niño, como era llamado, se paró y empezó a hablar como ningún muchacho de su edad podría dar testimonio. Él no dijo muchas palabras, sino hasta que su cara se puso como papel, y el llanto salió de sus ojos y él lloró amargamente, y fue hasta que volvió su cara hacia mí, que levantó su mano y dijo, tan cerca como puedo recordarlo: en verdad te dice el Señor, oh hijo de hombre, ve ahora y obedece mi evangelio, porque este es el testimonio de mi iglesia y es real. Mi deseo que tú seas bautizado por las manos de uno de estos mis servidores, pues has recibido de mi espíritu, dice el Señor. Joseph obedeció la voz de Dios y el Señor, y más tarde llegó a ser un anciano y un apóstol de la iglesia. El último testimonio viene de Noruega, de un hombre que se llama Wilhelm Carlson. Él fue el primer miembro de la iglesia organizada en Noruega. Él fue bautizado poco después de 1900. La llegada del libro de Mormón lo había guiado a su conversión a la restauración. Estaba muy entregado con este libro y lo leía en su trabajo a la hora del almuerzo. Estaba empleado él en una fábrica de porcelana. Su capataz vino a inquirir acerca del libro que estaba leyendo. Un día el capataz le dijo: usted definitivamente no debe leer ese libro tan terrible porque es del diablo. El hermano Carlson replicó: ¿lo has leído? El capataz contestó: no podré poner mis manos en este libro diabólico. Aquella tarde él regresó a recoger su comida, perdón. El Ramón no estaba en ninguna parte. El capataz lo tenía entonces. Él alzó el libro y dijo: aquí está tu libro, lo voy a quemar ahora. Abrió el horno y lo tiró adentro. Y el hermano Carlson le advirtió que si lo hiciera, que todo el porcelano iban a quebrantar y que él mismo iba a entrar su mano a sacar el libro que no había quemado. Entonces, así fue. El capataz lo echó en el fuego y el hermano Carlson entró su brazo, no le quemó, sacó el libro que no había quemado. Y el día siguiente, cuando todos ellos trabajadores regresaron al trabajo, ellos esperaron su capataz. Él abrió las puertas y la cena fue exactamente como Wilhelm Carlson había dicho que sería. No hubo ni una pieza de cerámica preparada en buen estado. Así alentó muchos los santos de Noruega, y la restauración de la verdad empezó a brillar en el trabajo de los últimos días que ha empezado allí. Así Dios habla a los que piden de corazón sincero acerca de la restauración y el libro de Mormón. Investigues tú y Dios le bendiga.